En el año 2003, el legendario as alemán Alfred Grislavsky dio su primera y última entrevista a historiadores rusos. Pocos meses después de esta conversación, a los 84 años de edad, falleció. A su nombre se le atribuyen más de 800 vuelos de combate y 133 victorias en duelos aéreos. De estas, 109 fueron alcanzadas en el frente oriental y 24 en el frente occidental. Hasta el 4 de junio de 1943, Grislavsky siguió combatiendo en tierras soviéticas. Ese día, mientras descansaba en la costa de la península de Tamán, decidió darse un baño en el mar junto a otros pilotos, Rasmen y Riedval. Sin embargo, mientras se dirigían a la playa, Riedval pisó accidentalmente una mina alemana. La explosión afectó tanto a él como a Grislavsky, causando heridas graves a ambos. Afortunadamente, Rasmen salió casi ileso. A pesar de las lesiones, los pilotos fueron llevados de urgencia a un aeródromo cercano y, desde allí, al hospital de Simferópol, donde continuaron luchando por sus vidas. Este fue solo uno de los numerosos episodios en los que Grislavsky, a pesar de los peligros extremos, salía con vida de las situaciones más críticas. Su vida, llena de logros y sacrificios en combate, dejó una huella imborrable en la historia. Tras su recuperación a finales de 1943, decidió quedarse en la aviación de defensa aérea. El país estaba siendo bombardeado por angloamericanos. Así fue como Alfred Grislavsky tuvo la oportunidad de comparar la guerra en el frente oriental con la del frente occidental. En Alemania, la esperanza de vida de un piloto en combate aéreo no superaba los 7 días. Esta estadística dejaba pocas posibilidades de una carrera prolongada, y cada vuelo se convertía en un verdadero juego de supervivencia. Para los pilotos soviéticos, la guerra adquirió una naturaleza completamente diferente. La veían casi como un deporte, si es que se puede aplicar tal término a tal realidad. En cambio, los combates sobre Alemania fueron mucho más personales. Ver cómo las bombas caían desde sus alas y se estrellaban contra los barrios urbanos, sentir cómo el mundo a su alrededor se derrumbaba, se convirtió en un símbolo no solo de las operaciones militares, sino también de la tragedia para aquellos que estaban bajo la amenaza de la destrucción. Los ataques angloamericanos a Alemania representaban un espectáculo difícil de imaginar sin mencionar las enormes armadas que involucraban hasta 800 aviones al mismo tiempo. No se trataba solo de una gran batalla militar, sino de toda una operación, respaldada por numerosos bombarderos escoltados por una gran cantidad de cazas. Sin embargo, el verdadero peligro no residía solo en los cazas enemigos. En la tripulación de cada bombardero estadounidense había entre 8 y 10 personas, y solo el piloto no tenía la posibilidad de disparar a los cazas alemanes que se acercaban. Los aviones estaban armados con múltiples ametralladoras, tanto dobles como cuádruples, pero no para el piloto, sino para los demás miembros de la tripulación, quienes proporcionaban la protección. De este modo, los ataques a tales formaciones se volvían extremos. Los pilotos alemanes atacaban desde el frente, acercándose a gran velocidad, con el fin de minimizar el tiempo que permanecían en la zona de fuego intenso. Volaban a una altitud de unos 6 a 7 mil metros, lo que no solo otorgaba ventaja a los estadounidenses, sino que también generaba dificultades en la maniobrabilidad. Los cazas de escolta se situaban por encima, lo que aumentaba la presión. Para los alemanes solo quedaba una oportunidad para un ataque exitoso, era un ataque desde 10.000 metros de altura, en un choque frontal. Con cada metro de acercamiento, la situación se volvía cada vez más tensa, ya que el aire se volvía más delgado, lo que reducía considerablemente la estabilidad del avión. En un contexto de guerra aérea tan brutal, el piloto debía actuar con una rapidez fulgurante y sin titubeos. Debías alinear la máquina, elegir el objetivo para el ataque y, un instante después, ya estar pasando junto a él, casi tocándolo. Solo unos segundos. Te lanzas contra el enemigo, a tan solo 2 o 3 metros por encima de su avión, recuerda él. Este tipo de maniobras no solo requerían una destreza sobresaliente, sino también una templanza que, en esas condiciones, se convertía en un factor decisivo. Aquí, en Alemania, la esperanza de vida media de un piloto era de tan solo 7 días. Era una semana, y podía ser la última. En Rusia, la situación era diferente. Había pérdidas, por supuesto, pero ese horror no existía, no 7 días, solo, agrega Grislavsky. La aviación soviética no podía jactarse de contar con fuerzas armadas tan colosales como las de sus enemigos. Pocos pilotos, que habían sido trasladados del oeste al este, a veces comentaban, será mucho más fácil en el este. Pero, por lo general, su destino resultaba trágico. Al cabo de unos días, caían sin haber tenido tiempo de evaluar los peligros. Para mediados de la guerra, los pilotos rusos ya se habían convertido en verdaderos maestros de su oficio, poseyendo no solo una impecable técnica de vuelo, sino también un valor sobrehumano, que a menudo rozaba la desesperación. Sin embargo, en cuanto a los rammings aéreos, según sus palabras, tales casos entre los pilotos soviéticos eran extremadamente raros.
No recuerda ni uno solo en el que los aviadores realizaran maniobras de este tipo de forma deliberada. Sí, en ocasiones ocurrían colisiones, pero no tenían el carácter de un ataque premeditado. Por otro lado, en el frente occidental, cuando los estadounidenses bombardeaban sin piedad a Alemania, escuchó sobre los pilotos alemanes que utilizaban la táctica del ramming para derribar aviones enemigos. Pero en su caso, ni siquiera le cruzó la mente hacer algo así. Alfred Cislavsky, hablando sobre Hartmann, dijo que no solo era un piloto altamente valorado, sino también extremadamente ambicioso, lo que se reflejaba claramente en su comportamiento en combate. Cuando le preguntaron si realmente Hartmann evitaba continuar el ataque si surgía una amenaza evidente, y prefería retirarse para golpear al enemigo por sorpresa en la siguiente ocasión, Cislavsky no dudó en su respuesta. Sin lugar a dudas, respondió el as de la Luftwaffe. Si te encuentras detrás de las líneas enemigas, donde la situación empieza a empeorar y las fuerzas se vuelven claramente desiguales, siempre es mejor regresar a tu territorio para no arriesgar tu vida. En tales condiciones, atacar sin una posición preparada es casi un suicidio garantizado. Luego vino una pregunta aclaratoria: ¿era esto una orden, o simplemente su decisión personal? No, no era una orden oficial, explicó Cislavsky, pero cuando te encuentras detrás de la línea del frente y de repente la situación se vuelve crítica, lo más sensato es retirarse de la lucha. Con un solo impacto, por ejemplo, en el sistema de refrigeración, puedes perder la capacidad de seguir volando. Arriesgarse detrás de la línea del frente era extremadamente peligroso. Cislavsky, al parecer, no se daba cuenta de que su interlocutor podría no comprender el punto, ya que esto era algo obvio para cualquier piloto experimentado. Muchos de los colegas de Hartmann reconocían su astucia y enfoque estratégico. No era un hombre que se lanzara al combate sin un plan preparado. Por el contrario, Hartmann sabía cómo evaluar la situación y tomaba decisiones que le daban las mejores posibilidades de éxito. Esta cualidad lo convirtió en uno de los pilotos más peligrosos y exitosos de la historia. Aún no puede entender por qué los pilotos rusos seguían una tradición tan inusual, aparentemente ilógica e impráctica, de no disparar a los pilotos enemigos que se eyectaban con paracaídas después de que sus aviones fueran derribados. Era una característica que solo observaba en los pilotos rusos, y en ninguna otra parte había visto un enfoque similar. Después de la guerra, cuando hablé con los oficiales estadounidenses, les conté que los estadounidenses siempre disparaban a los pilotos que se eyectaban con paracaídas, pero en Rusia nunca fue así. Simplemente no me creyeron. Compártelas con sus recuerdos. El propio Cislavsky, por ejemplo, el 26 de septiembre de 1944, cuando fue derribado por cazas estadounidenses P-38 Lightning, vivió un verdadero infierno. Al saltar desde una altitud de 8.000 metros, parecía que se dirigía directamente al abismo. Pasó un largo tiempo cayendo sin paracaídas, porque estaba convencido de que los estadounidenses no perderían la oportunidad de dispararle mientras colgaba de las cuerdas en el aire. Solo en el último momento se decidió dar un paso desesperado, tiró del anillo y abrió el paracaídas. El aterrizaje fue muy brusco, y terminó en el hospital. Pero si no fuera por ese momento decisivo, probablemente no habría aterrizado en absoluto. La probabilidad de que lo dispararan en el aire era casi del 100%. Hablando de las máquinas más resistentes de la Segunda Guerra Mundial, Cislavsky sin lugar a dudas coloca en primer lugar al avión de ataque soviético Il-2. Esta aeronave no solo estaba excelentemente blindada, sino que también era extremadamente resistente, lo que la hacía prácticamente imposible de destruir, especialmente para los pilotos inexpertos. Y cuando el Il-2 contaba con un ametrallador trasero, era casi imposible derribarlo. Pero el mayor problema para Alemania en los últimos años de la guerra fue la catastrófica escasez de recursos para continuar las operaciones militares. Incluso en los periodos relativamente tranquilos, había 10 pilotos para cada 3 aviones. Y al final de la guerra, la situación se volvió simplemente crítica, había muchos más pilotos que aviones. ¿En nuestras 3 escuadrillas había solo 50 o 60 aviones? Señala, mientras que la norma estándar para una escuadrilla era de 100 aviones.